En la semana me preguntaron algunas cosas y a modo de aclaración, un ejemplo, el apóstol Pablo tenía una asignación. ¿Cuál es la diferencia cuando uno tiene en claro la asignación? Sí, el Señor le dijo, yo quiero que vayas a Roma. Y en el camino a Roma le sucedieron 1000 cosas. Una de las tantas fue que el barco en que iban encalló y se destruyó. Quedaron naufragando en el mar y llegaron hasta una isla. Pero Dios le dijo, tranquilo que ninguno se va a morir. O sea, cuando uno tiene en claro la asignación, ¿sí? Las adversidades solamente ponen de manifiesto el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, porque en el camino a Roma habían situaciones en las cuales era necesario que atravesaran para poder conectar a otras personas con Cristo, poderles predicar el Evangelio. ¿Sí? Cuando ellos llegaron a esa isla, dice que encima le pica una víbora. ¿Sí? Y todos esperaban que muriera y no murió. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y no hay víbora, no hay barco que se hunda, no hay naufragio, no hay nada que detenga cuando uno está en el proceso correcto. O sea, cuando uno está en el barco adecuado. Entonces nos tenemos que asegurar de que estamos en el barco correcto. Que te subiste a ese barco para cumplir la voluntad de Dios. ¿Se entiende la metáfora? Bien, ¿seguro? No emprender cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Si Dios te manda a hacer algo, tranquilo, porque el proceso no te va a destruir. Al contrario, el proceso no se va a detener hasta que cumplas todo aquello que Dios te dijo que hagas. Así que tranquilo. Obviamente no es fácil, hay que pasarlo, pero se puede, ¿sí? Nadie murió en el proceso. La mayoría partieron después de haber cumplido con la comisión que Dios le encargó. El título de hoy es no solo firme, sino también fuerte. Parecen palabras similares, la firmeza con ser fuerte. Y no es, aunque son parecidas, no es lo mismo, ¿sí? Podemos estar firmes, pero no fuertes. Y la firmeza puede ser momentánea, la firmeza puede durar un poco de tiempo, pero si al ser firmes o al estar firmes le añadimos el ser fuertes, la cosa cambia y eso es lo que vamos a tratar de introducirnos en este tema hermoso que tiene que ver con fuerte. Diga fuerte. El significado es poderoso, grande, ser capaz, posible, que tiene gran resistencia, consistencia, que tiene fuerza, compacto, fortísimo. Fuerte. La palabra fuerte proviene del latín fortis, que significa valiente, robusto, poderoso. Esta raíz latina también da origen a otras palabras en español como fortaleza, fortalecer y esfuerzo. Diga esfuerzo. Esa palabra se deriva obviamente de fuerte, de ser fuerte.
Y venimos añadiéndole a lo que comenzamos en el año, añadiéndoles palabras que van a consolidar lo que venimos diciendo. Firmes en la fe, creerle a Dios, firmes en la obediencia, firmes en lo eterno. Dijimos, la victoria viene para que estemos firmes. La firmeza es a causa del propósito. La firmeza es a través de los procesos. Dijimos, hijos o esclavos, creyentes o discípulos. Hijos, discípulos con mentalidad de reino. O sea, todo esto lo venimos hablando, basándonos puntualmente en 1 Corintios 15, 58. Amados, estad firmes. Diga firmes. En ese texto no está la palabra fuerte, aunque de alguna manera en todo el texto da a entender que hay fortaleza, ¿sí? Que hay una fortaleza, ¿sí? Y una resistencia para permanecer hasta el fin, ¿sí? De eso se trata. Por causa del propósito, no solo debemos estar firmes, sino ser fuertes. Como dije, parece lo mismo, pero no lo es. Podemos estar firmes, pero no estar fuertes. La firmeza puede tener una limitación, pero si a la firmeza le añadimos fuertes o fortaleza, da la proyección y carácter de permanencia y solidez. De chico creo que a todos, al menos en nuestra época, nuestros padres nos alentaban. Vamos, sé fuerte. Cuando nos iban a colocar una inyección, una vacuna, vamos, vos tenés que ser fuerte, vamos. ¿O no? ¿Se acuerdan? Yo tuve un proceso sinusitis, tenía congestión, vivía enfriado, vivía resfriado, vivía gripado. Entonces hicieron un tratamiento y me tuvieron que colocar 100 inyecciones. Una todos los días, hasta complementar las 100. Y recuerdo, tenés que ser fuerte. Claro, las primeras más o menos, pero ya después, 100 vacunas. Ya no sabían por dónde ponerme las inyecciones. Pero me hizo bien porque hasta ahora venimos bien con el resfrío. Pero cuando íbamos al dentista, tenés que ser fuerte. Ser fuerte era esa característica plus, el plus. Tenés que ser fuerte. Tenés que ser fuerte. ¿Sí? O sea, tenés que resistir. Si alguien te dice, tenés que ser fuerte, es porque se aproxima algo complicado, ¿o no? Nadie dice, tenés que ser fuerte porque vas a comer helado ahora. No, nadie dice eso. ¿Sí? Tenés que ser fuerte porque te vas a ir de vacaciones a Cancún. No hace falta ser fuerte para eso. ¿Sí? La firmeza, si alguien dice, tenés que ser fuerte, es porque algo difícil se aproxima. ¿Sí? En el proceso de la vida nos damos cuenta que hay cosas mucho más difíciles que enfrentar que una vacuna o que un dentista, ¿no? La vida nos depara un montón de situaciones, ¿sí? Que se nos hace difícil muchas veces, pero podemos ser fuertes y podemos resistir, ¿sí? Aunque muchas veces nos creemos fuertes, y en especial los hombres que nos hacemos los duros, ¿sí? Nos hacemos los fuertes, pero todo es una cáscara. Hoy denuncio a los hombres. Una fachada. Somos frágiles. Dice la Biblia que la mujer es el vaso más frágil, pero el hombre también es frágil. Y muchas veces más frágil de lo que parece. Somos débiles. Por eso necesitamos de fortaleza en nuestra vida. ¿Sí? Lo bueno que ahora en Cristo, en la nueva realidad, en Cristo, todos podemos estar firmes. Todos podemos ser fuertes y todos podemos alcanzar esa solidez que se espera de nosotros. La verdadera fortaleza del ser humano
consiste en el espíritu. ¿Sí? Porque hay cursos para todo, ¿sí? Hay cursos para que vos seas fuerte en la mente, para que seas fuerte en las emociones, para que seas fuerte en el cuerpo, pero sabemos que toda esa preparación que podemos tener, y no digo que no sea buena, digo que no alcanza, no es suficiente, ¿sí? De hecho que muchas veces, aunque creamos o queremos estar firmes y hacer todo lo posible en todas las áreas de poder alcanzar cierta firmeza, sí, me acuerdo del apóstol Raúl Ávila cuando nos contaba que un mosquito, el dengue, lo detuvo, lo paró. Estaba haciendo una gira mundial, andaba por todos los países y de pronto un mosquito lo llevó a terapia intensiva. Lo picó un mosquito y ese mosquito, ¿sí? El médico le dijo, si esta noche... El médico le dijo, vos tenés fe, cree, orá a Dios porque esta noche, si tu sangre no coagula, te vas. Me dice, ¿me voy de alta? No, te vas. Un mosquito. Entonces, ¿dónde está la firmeza del hombre? Nos creemos todos poderosos y un mosquito te saca del planeta, así, rápido. Un mosquito. O sea, ahí nos damos cuenta de que no hay tal fortaleza. En la mente, sí, podemos prepararnos y entrenarnos, pero la mente siempre va a divagar en emociones. Las emociones van y vienen. ¿Sí? Uno intenta fortalecerse, pero la verdadera fortaleza del ser humano está en donde no se ve y es en el espíritu. Es en el espíritu, ¿sí? No es casualidad, ¿sí?, que lo espiritual sea tan atacado. ¿Por qué? ¿Por qué lo espiritual es tan atacado? Es tan distorsionado, visto como algo anticuado, como algo fuera de moda, como algo obsoleto, algo que no tiene validez, que ya en esta nueva era, en este nuevo tiempo, hablar de esas cosas queda como algo ridículo, pero resulta que la parte espiritual es la parte más fuerte que el ser humano puede lograr, alcanzar, tener, para que todo lo demás se estabilice. Cuando en el espíritu estamos bien en el alma, estamos bien en el espíritu, estamos bien en la mente, estamos bien en las emociones. Hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que gobierna. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la guerra, sí, que empañan la parte espiritual, esa enriquecedora experiencia espiritual de conocer a Dios sin intermediarios? Porque a Dios se lo conoce sin intermediarios. Algunos dicen, no, ya tengo que ir a la iglesia. No hace falta para conectarte con Dios que vayas a un lugar. Ahí donde estás podés conectarte con Dios. El tema es que no queremos. Es más cómodo escudarnos detrás de excusas para no comprometernos con Dios. Pero Dios no tiene problemas. Si Dios no está buscando rehenes, Dios tiene hijos. Y los hijos obedecen. Los hijos honran. Los hijos se sujetan. Amén. Entonces, la primera experiencia de un ser humano en la tierra fue espiritual. Lo primero que el ser humano creado por Dios del polvo de la tierra fue un soplo de vida, fue el soplo del espíritu, fue una experiencia espiritual. El hombre, lo primero que hace cuando viene en sí es por causa de una experiencia espiritual. Era un ámbito exclusivamente espiritual.
Por eso el huerto del Edén no es un lugar físico. La gente anda buscándolo en la tierra a ver dónde estuvo. No, es un ámbito espiritual. Por eso, la primera experiencia grande fue espiritual. Y la segunda experiencia fuerte fue haber sido quitado del mundo espiritual. Cuando fue sacado del huerto por causa de la desobediencia. De independizarse de Dios. Yo lo hago a mi manera. Y la segunda, esa fue la más trágica experiencia de haber sido quitado, sacado de esa dimensión y de esa experiencia poderosa para vivir una realidad sin Dios, perdiendo toda comunión, perdiendo toda conexión con Dios, y se volvió un ser errante sobre la tierra, no mucho más distante de lo que hoy vemos en personas sin Dios. ¿A cuántos conocemos sin Dios que viven una vida errante? Que hoy quieren ir para allá, mañana para allá, que no tienen rumbo, no tienen un norte claro, no saben qué hacer con su vida, no saben para dónde ir, no saben qué invertir su tiempo, su vida, porque no tienen en claro el propósito de su vida. Por eso el ser humano busca experiencias permanentemente. Por eso el ser humano creó tantas religiones. Porque el hombre está buscando permanentemente volver a recuperar la experiencia de ese soplo de vida. Y esa experiencia es inigualable. No hay nada que la pueda igualar. Es única. Por eso el ser humano trata de estar fuerte, trata de estar bien, trata de buscar maneras en las cuales sentirse pleno, satisfecho. Pero ¿cuántas personas conocemos con fama, con poder, con dinero, que se termina quitando la vida? O que su vida es un permanente desastre, porque no tienen un objetivo de vida. Amados, si en la vida no nos encontramos con el Dios de la tierra, el Dios de todos los hombres, el Creador y el Señor de nuestras vidas, difícilmente una experiencia terrenal, humana y natural puede ni siquiera igualar. ¿Sí? Por eso la diferencia que le hemos marcado tanto entre ser entretenidos y ser entrenados. Es más lindo ser entretenido, pero es más edificante ser entrenado. Porque la palabra viene para entrenarnos, no para entretenernos. ¿Sí? ¿Y para qué nos entrena? Para que nosotros podamos dimensionar esa experiencia y ese conocimiento en una experiencia, valga la redundancia, de vida. Por eso el hombre busca cursos para ser fuerte en todas las áreas. No es malo, pero no es suficiente. ¿Cómo pudo ser que un hombre enfrentara un juicio falso, con testigos falsos, con acusaciones falsas, ¿sí? Y se ha llevado a un tribunal donde los jueces eran falsos, todos mentirosos, todos arrastrados por la arrogancia y la barbarie? ¿Cómo pudo ser que un hombre atravesara todo eso simplemente por hacer el bien? Lo insultaran, lo golpearan, lo laceraran, lo colgaran de un madero, le clavaran un puñal, una corona de espinas, y ese hombre que tenía todo el poder supo regular el poder por amor.
a todos nosotros. El que tenía el poder para frenar todo y que todos ellos cayeran y sucumbieran, se reservó ese poder por amor a nosotros. Por eso digo que importante es que cuando uno realmente es fuerte, tiene la autoridad para regular. El poder no es para venganza, el poder no es para hacer mal o para hacer daño. El poder es para gobernar, que las situaciones no nos gobiernen a nosotros. Fue lo suficientemente fuerte Jesús como la máxima expresión que nosotros tenemos de fortaleza, porque fue lo suficientemente fuerte para soportar toda esa injusticia. Entonces, ¿necesitamos estar fuertes? Sí. Porque cuando veamos, o muchas veces vemos algo injusto, ¿qué es lo que primero nos sale? Oh. Cuando nosotros vemos que algo nos afecta y es injusto, muchas veces salen pensamientos raros, ¿o no? La mano en el corazón, ¿sí o no? Pero él tuvo el poder, tenía la autoridad y tuvo el poder para regular y por amor y por gracia y misericordia resistir el dolor para que nosotros, todos los hombres, alcancemos la salvación eterna. Soportó y venció a la manera de Dios. Logró el cometido, la salvación. Entonces, la verdadera firmeza del ser humano no nace por iniciativa propia, sino por el reconocimiento espiritual del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, en Hechos capítulo 2, marca un antes y un después en los hombres, aquellos discípulos que fueron entrenados por Jesús por 3 años y medio, cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, se volvieron personas altamente poderosas, fuertes, ¿sí? Que esa fortaleza los acompañó hasta el último día. Y aunque la mayoría de ellos, la historia los recuerda como mártires, y ellos fueron conscientes de que iban a terminar de esa manera, en ningún momento y bajo ningún concepto ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer, aunque sabían que sus vidas estaban sujetas a ser mártires. Nada los amedrentó, nada los hizo achicar, nada los acobardó. Al contrario, ¿sí? El apóstol Pablo comienza a hablarle a Timoteo y le dice: tranquilo, mi tiempo en esta tierra ya ha llegado a su fin. Todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Ahora me espera la corona de vida. Yo me voy. ¿Por qué? Porque ya le habían dado la sentencia que lo iban a decapitar. Pero no estaba amargado. Yo me voy a morir, no sé qué voy a hacer. No, tranquilo. ¿Sabes qué hizo? Preparó una generación que siguiera cuando él ya no estuviese. ¿Se entiende? Entonces vivimos por un lado enfrentando la debilidad humana, lo frágil de nuestra existencia, y por otro lado dice la palabra que somos vasos de barro para que el poder y la excelencia de ese poder no está en nosotros, sino en Él. Diga, somos vasos de barro. Entonces, no somos nada. Y a lo vez somos la vasija de ese poder. Donde está el poder, donde fluye el poder. ¿Se entiende?
Entonces muchas veces está esa contrariedad de sentirnos débiles o frágiles. Ser humano es frágil, ¿sí? Sin embargo, a la misma vez, el Señor se encarga de usar eso frágil, llenándolo de poder, para que ese poder, y a través de ese poder, esas personas cumplan con la asignación de vida que tienen desde el momento en que nacieron. Entonces, es importante entender la necesidad de que nosotros tenemos que volvernos no solamente firmes, sino fuertes. Decirle que está al lado, tenés que ser fuerte. La principal diferencia que existe entre firme y fuerte radica en su significado y aplicación. Firme se refiere a la estabilidad, resistencia a la presión y la inflexibilidad tanto en objetos como en personas. Pero fuerte, por otro lado, implica poder, capacidad de superar obstáculos, resistencia a la deformación o ruptura. Fuertes. Por eso está relacionado con los materiales de construcción de alta presión, ¿sí? Cuando construyen edificios, ¿sí? Enormes, de muchos pisos, utilizan materiales fuertes que tengan la flexibilidad, pero no se rompa. ¿Sí? Por eso resiste a la deformación o a la ruptura, o sea, resiste, no se termina rompiendo. Resiste. Y esa es la clave, porque muchas veces todos nosotros nos hemos sentido débiles en algún momento, ¿o no? Frágiles ante una exposición, o ante un problema, ante una crisis. Todos nos hemos visto y nos hemos sentido vulnerables. Pero cuando parecía que íbamos a bajar los brazos, definitivamente ahí vino la ayuda. Una vez más, la resistencia de que parecía que nos hacía quebrar y sin embargo nos mantuvimos firmes. Entonces son palabras relacionadas pero diferentes a la vez, aunque se complementan entre sí. Por eso es necesario hacer hincapié en la forma de complementar estas dos palabras en la vida de fe, en la obra del Evangelio y el propósito de nuestra vida. Por eso, como esto no es una religión y no estamos alentando a ser religiosos, sino a incorporar un estilo de vida de acuerdo a su propósito y a su voluntad, ¿sí? Entonces, tenemos que basarnos en lo que venimos hablando, ¿sí? Por eso fuerte es una de las características de resistencia. Por eso en el transitar de la vida se pone de manifiesto a lo largo de los procesos cuán fuerte estamos. Por eso dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque muchas veces cuando nosotros nos descuidamos, terminamos cayendo en problemas, en crisis, en situaciones. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Hoy descuidé un poquito, mañana otro poquito, pasado otro poquito. Me vuelvo canchero de la fe y creo que lo puedo manejar. Y esto no es así, amados. Y ahora lo vamos a ver. Por eso en el transitar, dijimos, se pone de manifiesto a lo largo de los procesos cuán fuerte estamos y qué capacidad de resistencia hemos adquirido en todo lo que hemos aprendido en todos estos meses y años. Por eso, desde el Antiguo Pacto, vamos a compartir una palabra que luego se repite en el Nuevo Pacto, pero para que veamos algunos detalles que me parecieron importantes. Vamos a Josué, capítulo 1, un texto muy conocido, muy conocido.
Moisés ha muerto. El gran libertador. Un hombre de Dios con todas las letras. Un hombre de Dios que Dios lo llevó por procesos fuertísimos. ¿Sí? Sin embargo, cuando muere, estaba el ayudante, el colaborador cercano, Josué. ¿Sí? Y en alguna palabra dice, o en pocas palabras, Dios le dice, bueno, tranquilo, Moisés ya murió. Ahora te toca a vos. Ahora te toca tu turno. ¿Sí? Moisés había arrastrado, tuvo que atravesar, primero para sacar al pueblo de 430 años de esclavitud, ¿sí? Siendo que él había crecido en la casa de Faraón, sale, vuelve, Dios lo trae como libertador, confronta al Faraón una y otra vez, 10 veces puntualmente, hasta que en definitiva salen. No me quiero detener en todo eso porque quiero irme a Josué, pero digo, Josué ahora tiene que reemplazar de alguna manera una imagen muy fuerte. Era Moisés, nada más y nada menos. Pero Moisés tuvo 40 años en el desierto y por causa de la incredulidad de un pueblo que no le creyó, que murmuró, que se quejó, ¿sí? Y aún en toda esa rebeldía, Moisés cae en un momento de bronca y hace algo que no tiene que hacer. Entonces, todo ese pueblo que iba camino a la tierra prometida, a disfrutar de la tierra que Dios le daba, Moisés dice, la vas a ver de lejos, pero tampoco vas a entrar. Y hubo una generación que murió en el desierto por incredulidad, y Dios levantó una generación nueva de 20 años para arriba, y con ellos entraron a la tierra prometida. De esclavitud a tener una tierra propia. ¿Sí? Entonces, Josué tiene que enfrentar el desafío. Desafío enorme. Dirigir al pueblo, ser el sucesor de Moisés, un referente sumamente importante, un líder, un siervo de Dios con una trayectoria poderosa. Vamos al verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Pero ahora viene la exhortación. El verso 6 dice, sé fuerte y valiente. ¿Qué le dice? Sé fuerte y valiente. ¿Sí? No es solamente ser valiente, no es solamente a estar firme, sino a ser, diga, ser fuerte. Sé fuerte, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomes posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Verso 7. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro.
de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, otra vez, sé fuerte y valiente. ¿Cómo le dice? Fuerte. ¿Cómo le dice? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! En 3 textos, en 3 versos, les repite 3 veces, sé fuerte y sé valiente. Sí. La tarea, estamos hablando del Antiguo Pacto, donde el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas, donde la ayuda, la asistencia y demás venía de forma externa. ¿Sí? Ellos no tenían, Josué no tenía el Espíritu Santo, ni Moisés, pero sí tenían la asistencia de Dios permanentemente. ¿Sí? Porque la tarea que tenían que enfrentar era importantísima. Tomar la tierra prometida. A Moisés le llevó 40 años, pero Josué dice, en 3 días vas a entrar. Lo que a otro le costó 40 años, dice Josué, en 3 días vas a entrar. Pero ¿qué le pide a Josué? Sé fuerte y valiente. Dios le asegura protección y le asegura provisión si lo logra. Por eso le dice, de día y de noche meditarás en qué, en el libro de la ley, porque la ley fue a Moisés. Dios le dio la ley a Moisés. ¿Sí? Él tenía que meditar en esa ley que se había establecido para que sea un ayo, un maestro, una ayuda, hasta que viniera el Espíritu Santo. Sé fuerte, sé fuerte. Entendiendo lo que dije recién, que no contaba con el Espíritu Santo, que todo era externo, todo estaba enfocado en el propósito. ¿Cuál era el propósito en ese momento? Tomar la tierra prometida. Ese era el propósito. Lo que Dios ya había trazado para su pueblo. Un pueblo que le murmuró, un pueblo que se quejó, habló mal de Moisés. Y quienes hablaron mal de Moisés tuvieron lepra. Moisés tuvo que orar para que la lepra se vaya. Pero el Señor tuvo que levantar una nueva generación para llevar a cabo el propósito eterno. Y de ahí la frase que hemos repetido muchísimas veces. ¿Sí? Dios no cancela el propósito. Dios espera generaciones. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Dios seguramente ya se tiene preparado a alguien que lo va a hacer mejor que nosotros, si es que nosotros no lo vamos a hacer. Pero lo que sí o sí se hace es el propósito eterno. Entonces, ahí nos damos cuenta que ya desde el Antiguo Pacto, los desafíos eran fuertes. Pero no es que Josué no tenía que hacer nada. Si bien venía la ayuda, venía la asistencia, yo estaré contigo, pero vos tenés que ser fuerte y tenés que ser valiente. O sea, hay algo que era irreemplazable, la actitud de Josué. La acción que Josué iba a tener que tener frente a todo lo que tenía que desarrollar. ¿Se entiende? Y esto sigue estando hoy, pero ahora lo vamos a ver. En el nuevo pacto está igual que ahora. Tenemos que ser fuertes y valientes, pero ahora lo vamos a terminar de ver. Josué tenía que poner su parte. Más allá de todo, a él le correspondía tener la actitud, poner en marcha la acción y obedecer las instrucciones. Mira que te mando que medites en este libro de la ley de día y de noche. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantente en la palabra y te va a ir bien. Eso sigue siendo igual.
Porque todo desafío tiene una adversidad, pero es imprescindible la actitud para lograrlo. Por eso la principal diferencia entre fuerte, porque otra versión dice, esfuérzate y sé valiente. La Reina Valera, la versión que siempre leemos por lo general, dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fuerte y esfuerzo? Radica en que fuerte describe una propiedad o cualidad de un objeto o persona, mientras que el esfuerzo describe una acción física, mental o emocional. Venía la asistencia de Dios, pero venía la parte donde Él ponía su cuerpo, su emoción, su mente, todo su ser para cumplir el objetivo. Todos sabemos que Josué lo logró, que en 3 días conquistaron la tierra, ¿sí? Josué y Caleb, su amigo inseparable, fueron 2 hombres poderosos, ¿sí? Que Moisés le había dicho que ambos iban a heredar, ¿sí? Josué y Caleb, pero estamos hablando de Josué, ¿sí? Sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Automáticamente cuando él recibe esa palabra, él lo que hace es llamar. El verso 10 dice, luego Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. ¿Qué hizo? Llamó a los jefes de Israel y le empezó a dar órdenes. Van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto. Los que habían estado con Moisés ahora estaban bajo el mando de Josué. Pero qué interesante cuando podemos divisar, reconocer la persona que Dios quiere usar para llevarnos a la tierra prometida. Por eso cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de la importancia de saber que la paternidad del alma o la paternidad es cumplir el propósito. Si no cumplís el propósito, no vas a entrar a la tierra prometida nunca. Y tan como otros en la antigüedad no van a poder entrar. Por eso la importancia de paternidad. Por eso es importante reconocer y valorar lo que Dios pone delante de nosotros. ¿Sí? Verso 16, fíjate cómo responden los jefes. Los que habían estado antes al mando de Moisés, ahora al mando de Josué, y le dice, ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Diga sin condiciones. Con esa gente vamos a cualquier lado. Verso 17, te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Y el verso 18 dice, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes, que sea ejecutado. Cualquiera que no cumpla tus órdenes será ejecutado. Y le dicen las mismas palabras que Dios le dijo. Así que sé fuerte y valiente. Lo animan a Josué a cumplir la comisión. Qué interesante. Fíjate los códigos que se manejaban espiritualmente. Y hoy pensamos que es más liviano, es más light. No. Hoy sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que no lo valoramos como tal. No valoramos la importancia del propósito. Y creemos que el propósito es venir a una reunión. No. El propósito va mucho más allá que una reunión, que una célula, que diezmar, ofrendar, va mucho más allá. Dios quiere tu vida. Sé fuerte y sé muy valiente. Amados, cuando uno no tiene nada que perder, está jugado, cualquier cosa te da lo mismo, ¿no?
está jugado. Ya está con una mano atrás, otra adelante, te tiran una soga y vos te manoteás y decís, bueno, me agarro de cualquier lado. Ahora, cuando vos estás firme, estás sólido, estás bien, ¿verdad? Y Dios te dice, bueno, ahora vamos para otro lado. Claro. Experimentar eso, amados, te puedo asegurar que es muy fuerte. Hay que ser fuerte. Porque todo era para que nos quedemos, estábamos tan cómodos. Y no es que me gusta hablar de mí, pero es la experiencia que nosotros como familia experimentamos. ¿Sí? De dejar todo lo bueno que teníamos, porque todo era bueno. Pero cuando dice, ahora te toca a vos, ahora Josué, ahora te toca a vos. Cuando nosotros recibimos la palabra para salir, que salíamos de Ushuaia, me recordé una palabra que un hombre de Dios, cenando en casa, me dijo, Dios te lleva al sur. Te lleva no para ser segundo, para ser primero. Yo nunca entendí eso. ¿Qué me quiere decir con eso? Ser segundo, ser primero. Yo servía a Dios, me daba igual. Pero pasado el tiempo nos dimos cuenta, entendiendo esta palabra, que llegó el tiempo de que ahora te toque a vos asumir una responsabilidad. Nosotros éramos los copastores y estábamos tranquilos, porque los pastores eran ellos. Pero ahora te toca. Y amado, quiero decirte algo. Si vos sabés ser un buen segundo, vas a ser un buen primero. Solo los buenos segundos pasan a ser primeros. Cuando uno lee la trayectoria de Josué, Josué fue fiel a Moisés. Él no usurpó un cargo. Dios le otorga el honor de sucederlo a él por causa de su corazón y de su entrega. Porque él obedecía a todo lo que Moisés hacía y decía. No sé por qué estoy hablando de esto, porque no estaba pensado, pero esta palabra creo que nos va a ayudar a todos a entender. Religioso. Que el proyecto de Dios o el propósito de Dios sigue estando tan firme y tan fiel como hace 2000 años. Y la muerte en la cruz no fue en vano. Y lo que Él va a hacer, lo va a seguir haciendo con la gente correcta. Que sepa alinearse. Por eso la importancia. Por eso, cuando Josué asume y da directiva a los jefes, y ante la determinación de los jefes en respuesta a esas órdenes, terminan alentándolo a Josué. Vamos, sé fuerte. Qué distintos eran estos seguidores de Josué con los que le tocó lidiar a Moisés, que fueron rebeldes, murmuradores, quejosos. ¿Para qué estamos acá? Que al final, ¿para qué nos trajiste? Estamos en el desierto, mira, tenemos que comer el maná. El maná era el pan del cielo, era la palabra, era Cristo mismo dándose. Que las codornices golpearon una piedra y salió agua. O sea, veían milagros por todos lados y fue el pueblo más incrédulo que hubo. Por eso murió en el desierto más de 2 millones de israelitas. Murieron en el desierto y no alcanzaron a ver ni disfrutar
lo que sus hijos sí lograron ver y disfrutar, que fue la tierra prometida. Dios se tuvo que valer y esperar 40 años, lo que llevaba días, entrar a la tierra prometida, 40 años. Pero Dios dijo, con estos viejos yo no entro. A estos viejos desagradecidos yo no los meto en la tierra prometida. Y murieron ahí en el desierto, sin pena ni gloria. Pero esa generación que fue levantada en el desierto, ahora responde de esta manera: te vamos a seguir. Lo que vos digas, Josué, eso vamos a hacer. Y si alguien, que sea ejecutado. Si alguien desobedece, que sea ejecutado. ¡Wow! Así vamos hasta las Malvinas. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dieron cuenta que no era ni un tema de Josué, ni un tema de Caleb, ni un tema de Moisés. Era un tema del propósito eterno para todo el pueblo. Los beneficiados no eran algunos, era todo el pueblo. Pero en el nuevo pacto encontramos el mismo desafío. Lo busqué en la misma versión para que entendamos. Efesios 6:10. La versión Reina Valera dice: esfuérzate y sé valiente. No, ¿cómo dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice en el nuevo pacto? ¿Qué dice ahora con el Espíritu Santo dentro nuestro? Habitando dentro nuestro, dice la versión, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Sí? Por medio del apóstol se escriben estas palabras a un pueblo que necesitaba definirse. Los de Éfeso eran un pueblito bastante complicado, bastante influenciables. Entonces dice, sean fuertes en el Señor. Por eso, ¿a dónde la fortaleza ahora viene? A través de Cristo. Fuertes en el Señor. Y en su gran poder. Ya no es la fuerza humana, ya no es la lucha humana, ya no es la conquista humana. Ahora es estar firmes en Cristo, fuertes en el Señor y fuertes en su gran poder. El uso de su poder, depender de su poder. La actitud sigue siendo la misma. Dios obra por medio de los hijos que se disponen a obedecer y tomar acción. La tarea ahora es 100% espiritual. Antes era física, ahora es espiritual. Pero vamos, Efesios 10:11, me apuro un poquito. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del infierno o del diablo. Vamos al 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía sigan de pie firmes. Hay una estrategia. Dios dice ahora, hay una estrategia. ¿Sí? Y la voz apostólica declara la estrategia. Vístanse de toda, diga de toda, la armadura de Dios. No con algo. Diga con toda.
Porque la lucha ahora ya no es física, no es contra otras personas, es espiritual. Y los efesios habían practicado mucha hechicería, brujería. Entonces, ahora a los que habían creído se los tenía que capacitar, entrenar, para que sepan que ahora la lucha no es contra personas, sino contra un espíritu maligno o varios, contra gobernantes malignos, autoridades del mundo invisible, Dice, pónganse todas las piezas de la armadura, pónganse todas. Y ahora las vamos a citar para que entendamos. Una vez, en mi juventud espiritual, dije, si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Error. Digo, si yo no me meto, no reprendo al diablo, no digo nada en contra de él, no me molesta. Obviamente una conclusión de inmadurez, totalmente. Porque la lucha la vamos a tener, lo entendamos o no lo entendamos. Por eso entendemos que esto no es una religión. Nosotros enfrentamos una lucha espiritual contra gobernadores de las tinieblas en el mundo espiritual. Hay una fuerza demoníaca que se levanta, tranquilo, no se asusten, pero hay una fuerza que permanentemente no se toma vacaciones, no descansa, no se relaja, todo el tiempo está apuntándote porque quiere destruirte a vos y todo lo que está bajo tu gobierno, tu cuidado. Todo lo que porta tu apellido, el infierno lo quiere sacar de esta tierra. ¿Sabían? No, no sabían. ¿Sabían o no sabían? Por eso, ¿cómo yo tengo que estar frente a esa actitud? Fuerte. Sean fuertes y valientes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La lucha que vamos a enfrentar es espiritual, por eso necesitamos estar equipados. Por eso yo no puedo jugar al evangélico y vestirme con algo. No, pero yo tengo fe. No, la fe no alcanza. Hay que incorporar todo el equipo. Y ahora lo vamos a ver. Las tinieblas van a venir sobre todo lo que tenemos. Y tenemos que estar preparados para afrontarlo. Resistir nunca es retroceder. Es mantenernos en pie de guerra, avanzando. Porque el que va a retroceder es el infierno. Nos ponemos fuertes en el Señor y los que tienen que retroceder es el infierno. El infierno con todos sus secuaces. Ahora, no es problema con la carne y con la sangre, no es con personas. ¿Sí? Hay que mantenerse en pie de guerra, avanzando. El enemigo es espiritual, pero como todo espíritu necesita un cuerpo para manifestarse. Entonces, la lucha por ahí viene a través de una persona, pero no es la persona, sino el espíritu que gobierna a esa persona. Yo tengo que saber identificar que mi lucha no es contra la persona o contra alguien, sino contra algo, el mundo espiritual que gobierna a esa persona. Por eso tenemos autoridad para declarar, para confesar, para revertir. Pero puntualmente, si estamos en Cristo, estamos cubiertos. El infierno no te puede tocar si estamos en Cristo. Ahora tenemos que estar en Cristo. ¿Y estar en Cristo qué significa? Estar vestido de toda la armadura. No de algo, de toda, diga de toda. Por eso no nos podemos dejar engañar ni agarrarnos bronca con personas, aunque muchas veces te da bronca, pero que no nos agarre bronca, porque no es la persona, sino el espíritu que gobierna a esa persona. Por eso nuestro máximo exponente de fuerza fue Jesús. Y él sabía identificar a las personas. Claro, las confrontaba. Por
Por eso le dijo, vuestro padre, a los fariseos, a los doctores de la ley, decía, vuestro padre es el diablo. O sea, tienen una paternidad y esa paternidad es el diablo. Papá. Claro, los estaba confrontando, pero no estaba enojándose con la persona. Estaba identificando el espíritu que portaba esa persona. ¿Se entiende? El espíritu que los gobierna. Por eso sabía manejar y no se puso mal, ni aún con Judas, que lo traicionó. Amó y perdonó a todos. Entonces los poderosos del momento pensaban que tenían autoridad sobre Jesús, pensaban que podían sobre Él, pero ellos no sabían que el propósito era lo que gobernaba, no ellos. Ellos fueron títeres del momento, aunque se creyeron poderosos. Lo mismo pasa hoy. Los poderosos del momento son títeres. Son títeres que aún están para que nosotros aprendamos algo. O sea, el Señor mismo dijo, aún a Faraón usé, aún el diablo fue usado por Dios para cumplir su cometido. O sea, nadie tiene más poder que Dios. Ni aunque los que tengan poder crean que lo tienen. Como Dios gobierna todo, aún Dios utiliza lo negativo para corregir a otros. De hecho, que en la antigüedad permanentemente permitía que cierto pueblo atacara al pueblo de Israel cuando se desviaba, cuando se ponía rebelde, cuando se volvía idólatra, y ahí lo corregía. Así lo mantuvo. Por eso toda la potencia venía de Dios, estaba en Dios, y por causa de lo que Dios iba a hacer, todo estaba regulado para que se cumpliese el propósito eterno de manera eterna y definitiva. El diseño de Dios es que si hacemos conforme, nos aconseja que después de acabado todo estemos firmes. ¿Por qué nos aconseja que nos vistamos de toda armadura? Para que cuando termine el proceso, habiendo terminado el día malo, habiendo terminado la crisis, yo esté firme. No van a estar por el piso destrozado. No, firme, diga firme. Efesios 6:14 dice, defiendan su posición. Siempre nueva traducción viviente. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Sí? Y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a ver el cinturón de la verdad. A ver si podemos ver la imagen. Este era el cinturón. ¿Sí? Que sostenía, ¿sí?, todo en la vestidura del soldado para que el soldado se mantuviese ágil. Con el cinturón, ¿sí?, podía recoger todo la vestimenta que tenían y quedaran ágiles para toda acción. ¿Sí? El cinturón de la verdad. Vístanse, ¿sí?, poniéndose el cinturón de la verdad. Se cree que el apóstol Pablo utilizó la figura de un soldado romano, porque cuando él escribe, él estaba preso. Y estaba preso y estaba custodiado por un soldado romano permanentemente. Entonces, entiendo que por inspiración del Espíritu, al ver el soldado y su vestimenta, empezó a relacionar la importancia de cada uno de los elementos que ese soldado portaba para enfrentar al enemigo. Todo tenía un significado. Por eso habla puntualmente de la faja que sujetaba los largos mantos, de modo que el soldado no tuviese trabas para la acción.
defiendan la posición. ¿Qué significa? ¿Sí? Estar aferrado a la verdad eterna. Estar afirmado. Por eso, ¿viste? Cuando uno dice en la jerga popular, ¿sí? Ajustense los cinturones. Ajustate bien los pantalones porque ahora sí se pone bravo. O sea, dando a entender que debemos ajustarnos de alguna manera para enfrentar un desafío. En este caso es aferrarnos ¿a qué? A la verdad eterna. Que todo lo que viene para contradecir nuestro lugar, nuestra posición o el propósito eterno, nosotros lo podamos resistir con la verdad. Diga la verdad. Y la verdad siempre está relacionada con la justicia. ¿Sabían? Porque si alguien camina en la verdad es porque es justo. La verdad y la justicia no se pueden separar. Por eso dice, defiendan su posición poniendo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a la coraza, por favor. Ese cinturón, la coraza. ¿Sí? Esta coraza era el frente y la parte de atrás. ¿Sí? Le cubría todo el frente. Dijimos que la verdad está aliada a la justicia. La justicia, al obrar, la justicia para obrar y la verdad para hablar. ¿Sí? La justicia para obrar y la verdad para hablar. ¿Sí? Verdad y justicia van de la mano. Por eso la coraza que cubría todo el corazón y todos los órganos vitales, ¿sí? Que estaban en el frente, ¿sí? O sea, lo importante era cubrir el corazón de toda obra perversa, de toda maquinación perversa, de toda estrategia perversa. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es influenciable, el corazón es fácil de ser seducido muchas veces. Pero cuando nosotros nos vestimos en Cristo, toda esta armadura está siendo efectiva. ¿Sí? Efesios 6:15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de que estemos completamente preparados. Veamos las sandalias, el calzado que se utilizaba en el momento. Pónganse como calzado la paz que proviene, ¿sí? De la buena noticia. ¿Por qué el calzado? ¿Cuál es la parte que nos conecta con la tierra, con el suelo, con este mundo? Los pies. ¿Sí? Con los pies estamos conectados a la tierra, a este sistema. Por eso dice, lo que nos conecta a la tierra debe ser el Evangelio. Lo que me conecta con el mundo, si yo tengo relación con el mundo, es para hablarles de Cristo. Es para compartir la buena noticia. Ese es el fin de que yo esté en la tierra. Y que yo me vista del calzado del Evangelio, de la buena noticia, para que cuando yo me conecte con personas que no conocen a Dios, o sea que son parte de este sistema, pero no son hijos de Dios, nosotros podamos compartirle la buena noticia. ¿Amén o no amén? Debemos estar preparados para eso. Algo dijo Angelito cuando pasaste hoy a hacer la apertura. ¿Qué fue lo que dijiste? Acá venimos a entrenarnos, pero el trabajo, la tarea está afuera. ¿Sí? Acá no venimos a evangelizarnos entre nosotros. Acá venimos a equiparnos ¿para qué? Cuando estemos afuera y nos conectemos con el mundo, o sea, con las personas del mundo, con las personas del sistema, podamos hablarles de Cristo, mostrarles a Cristo con nuestra vida. ¿Sí? Amén. Por eso es importante estar preparados. Verso 16 dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe,
para detener las flechas encendidas o los dardos del maligno. ¿Sí? El escudo. Este no es el escudo porque el escudo era más rectangular. El escudo medía 1,20 m por 7,5 por 75 centímetros. O sea que era un escudo machazo. O sea, había que tener un brazo para mantener el escudo. Así que, además de la coraza, tenía el escudo. ¿Por qué 1,20 m el escudo? Porque cubría todo. Claro, con el escudo hacía así, arriba abajo, y estaba cubierto totalmente. ¿Sí? El escudo de la fe, diga de la fe. Pues muchas veces la fe es para creer, no, la fe es para frenar los dardos de fuego del maligno. La fe para frenar la invasión del infierno. ¿Dónde viene la invasión? A la mente. El diablo permanentemente nos ataca en la mente. No lo hagas. Mirá si vas a hacer esto. No sirvas tanto. No seas tan fanático. Tranquilo. Deja que otros participen también. No hagas todo vos solo. Diga, el diablo es mentiroso. Permanentemente viene para decir, lo que haces no funciona, no sirve, nadie te valora, nadie te reconoce, nadie te aplaude. Cuidado, la fe es para resistir, apagar todos los dardos de fuego del maligno, todas las flechas encendidas, tentaciones, ataques en la mente, ideas, pensamientos, argumentos de maldad para desalentar o desviarnos del camino de Dios. Tenemos que ser astutos y levantar el escudo de fe para resistir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue tentado en el desierto por el diablo y todas las veces Jesús respondió, escrito está. Nada más. Cuando el diablo venía con la propuesta, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito. ¿Sí? No se puso ni a reprenderlo, ni a decirle mentiroso, ni a decir nada. Escrito está, porque ya está escrito. ¿Sí? La palabra es más fuerte que todo. Pónganse la salvación como casco. Vamos con el casco. A ver el casco. Yo calculo que se debe ver grande también el casquito. Ahí está. Interesante, ¿eh? Mantener eso en la cabeza para pelear habrá sido interesante, ¿no? Para andar en moto ese, ¿eh? Será para pelear. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La cabeza representa nuestra comunión con Dios. El cuidar la cabeza, donde están todos nuestros sentidos, oído, olfato, gusto, visión, sean guardados. Esa era la intención del casco, cuidar la cabeza, cuidar la conexión con el Espíritu Santo, cuidar la cabeza. Si hay que estar al lado tuyo, cuidar la cabeza. Hay demasiadas enfermedades mentales. La enfermedad del alemán, el Alzheimer. Hay que cuidar la cabeza. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con qué cargamos esto. Cuidado cómo usamos esto. Por eso el Señor dice, tranquilo, descansen en mi palabra, tranquilo. Estaba escuchando a un predicador el otro día que una de las enfermedades más destructivas de la actualidad es el estrés. ¿Sí? Y el estrés, cuando una persona tiene estrés, desprende una hormona, ¿cómo se llama lo que desprende? Bueno, desprende algo del cuerpo. Y eso que desprende del cuerpo como para rechazar el estrés es el calcio.
El calcio que está en nuestros dientes y en los huesos. ¿Sí? Entonces el estrés, ¿qué hace? Te debilita. Te vuelve alguien frágil. ¿Sí? Por eso, cuando hay estrés es porque hay presión externa y nosotros nos hacemos problemas. Y nosotros estamos tranquilos. Si un mosquito te puede sacar, tranquilo. Dios está. Dios va a resolver. Él nos dará la ayuda, la estrategia. Descansemos en el Señor. ¿De qué nos sirve hacernos problemas? ¿Dónde está en la Biblia que tenemos que hacernos problemas? Pero el sistema te lleva tanto a que creamos en todas esas mentiras que nos llenamos de preocupaciones y esa preocupación se reduce o se transforma en estrés. Y son personas que físicamente, por eso David, el rey David, cuando sufre la presión de estar en crisis, él dice, mientras callé, él guardó un pecado muy grave, lo guardó. Pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuidado, cuidado. No te hagas problemas. Ocupate en buscar a Dios, en preparar y equiparte de toda la armadura de Dios. Ahí tienes que ocuparte. No hacer problemas. Entonces la cabeza que tiene que estar libre para conectarme con Dios y cuando Dios me habla yo puedo atender. Cuando Dios me muestre algo yo puedo reaccionar y no estoy tan afligido por las cosas que aparentemente no tienen solución. Porque una vez alguien me dijo, si tu problema no tiene solución, ¿para qué te hace problema? Y si tu problema tiene solución, ¿para qué te hace problema? Pero muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Pensamos que Dios está dormido. No. Dios no se cansa. 24/7 está firme por su espíritu en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sean guardadas, dice, y tomen la espada del Espíritu. ¿Qué? Es la palabra de Dios. Diga, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras no son letras en un libro. La palabra de Dios no es una letra en un libro, en un iPad, en una computadora. Son espíritu y son vida. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendiremos cuentas. Nadie se escapa. Nadie. Por eso la importancia de atender y entender. La orden es vestirse de toda la armadura. Y vestirnos de toda la armadura significa estar en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, tengo toda la armadura. ¿Se entiende? Porque estoy en Cristo. Él es toda mi armadura. Él me guarda, me protege. Por eso el infierno no puede hacernos nada si estamos en Cristo. Por eso fortaleceos. Sean fuertes en Dios y en su poder. Sean fuertes. Decirle que está al lado tuyo, sé fuerte en el poder de Dios. Sé fuerte en Dios y en el poder de Dios. Sé fuerte en su realidad, en su vida.
y en su poder. Porque esta misma palabra, fuerza, es dunamis. Es el mismo significado, dunamis, es el poder del Espíritu Santo. La fuerza de Dios es el dunamis. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, fortalecernos, equiparnos, en el nombre de Jesús. Amados, el Señor nos da una y otra vez las oportunidades para que nosotros nos vistamos de su armadura. Dios está buscando amados, el mensaje que va a trascender y el mensaje que Dios va a respaldar en los últimos tiempos va a ser todos aquellos que trabajen con las generaciones. La importancia de dejar un legado a las próximas generaciones. Dios va a respaldar porque Dios trabaja en generaciones. Dios no trabaja creando ministerios donde se exalte la persona del líder de ese ministerio. Dios trabaja con aquellos que están pensando y proyectando todo lo que hacen en las próximas generaciones. Amados, estamos equipando y entrenando generaciones. Hemos invertido estos 19 años y lo seguiremos haciendo. El sábado, cuando veíamos a todos los chicos comiendo, a todos los que estaban trabajando, atendiéndolos con tanta alegría, con tanta devoción, con tanto amor, con tanto cariño, es impagable. Esos abrazos que de pronto uno le da a un niño, eso vale muchísimo. El sentarse a compartir, a tomar o a comer algo. Amados, necesitamos estar fuertes, pero no por nosotros. Uno puede decir, yo ya estoy hecho. Una mancha mal tigre, ¿qué le hace? Pero hay generaciones que dependen de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestra entrega, de nuestro compromiso. Que ellos vean que amar a Dios y servir a Dios es darlo todo. Efectivamente, darlo todo. Que nada nos limite, como decía Angelito, que nada nos limite a ser fieles a Dios. ¿Qué te limita a ser fiel? ¿Qué te impide ser fiel a Dios? Hay generaciones que dependerán de tus decisiones de hoy. Por eso la palabra sigue siendo, sé fuerte y sé muy valiente. Porque, amados, cuando los chicos son problemas chicos. Cuando los hijos crecen hay problemas más grandecitos. Y para eso necesitamos estar fuertes. Ellos no van a seguir lo que nosotros digamos. Ellos van a seguir lo que nosotros vivamos. De hecho, que no les importa lo que le podamos decir. Muchas veces les hablamos y decimos, parece que no me está escuchando. Porque Él está viéndote. Y eso es lo que vale. Lo que puedas reflejar en alguien de tu próxima generación. Lo que puedas inspirar a alguien en la próxima generación. Eso será recordado de por vida.